En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com. Vamos a entrar entonces en materia. Este es el texto que vamos a estudiar. Ese es el texto del cual vamos a hacer la exégesis en esta hora. Hebreos 1:8, que en la versión Reina Valera lo encontramos de la siguiente manera. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Sobre esta porción de la escritura vamos a hablar en esta noche y vamos a estar reflexionando acerca de el mensaje que nos transmite esta porción de la escritura. Una de las cosas que nos ayudan muchísimo para poder interpretar o entender cualquier texto de la escritura, como lo estamos diciendo ahorita, es poder entender el mensaje central del libro donde se encuentra esa porción de la escritura. Cuando estamos hablando de Hebreos 1:8, obviamente ese texto se encuentra en la carta a los Hebreos, y entonces nos damos cuenta nosotros al estudiar la carta a los Hebreos que el tema central de esa carta es la superioridad de Jesucristo. Cuando nosotros vemos en el libro a los Hebreos, nos damos cuenta que se nos dice que Jesucristo es superior a los profetas, como lo podemos ver en Hebreos capítulo número 1, del versículo 1 al 3. También encontramos que en la misma carta a los Hebreos nos está diciendo que Jesucristo es superior a los ángeles, como lo vemos desde el capítulo número 1, versículo 4, hasta el capítulo número 2, versículo 18. También vemos que el mismo libro a los Hebreos nos está diciendo que Jesucristo es superior a Moisés, como lo vemos desde el capítulo número 3, de los versículos 1 al 6, y finalmente el libro a los Hebreos también nos dice que Jesucristo es superior a todo el culto del antiguo pacto o a todo el culto del Antiguo Testamento que se representaba en el sumo sacerdocio de Aarón y de los descendientes de Aarón, en el sacerdocio levítico, en el tabernáculo, en las fiestas y en todos los sacrificios. Eso lo vemos desde el capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo número 10, versículo 39. Y termina la carta a los Hebreos diciendo que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, desde el capítulo 11, versículo 1, hasta el capítulo 13, versículo 25, porque se demuestra que el nuevo pacto es un pacto de fe. La fe es superior al antiguo pacto, pero esa fe tiene que estar establecida en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando nosotros tenemos presente que el libro a los Hebreos nos está mostrando en todas sus páginas que Jesucristo es superior a todos, entonces va a ser mucho más fácil poder comprender lo que nos está diciendo el texto de Hebreos capítulo número 1, versículo número 8. Uno de los temas principales, como ya lo hemos visto, dijimos que Jesucristo es superior a todos los demás, es decir, a los profetas, a los ángeles, a Moisés y a todo el pacto del Antiguo Testamento. Y entonces estamos viendo nosotros que uno de los temas principales que se desprende de todo lo anterior es que el nuevo pacto en Jesucristo es mejor que el antiguo pacto que fue establecido en Moisés. La epístola a los Hebreos informa que el antiguo pacto se ha cumplido y que ahora estamos en un nuevo pacto que es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque es un pacto en Jesucristo y en la sangre de Jesucristo. Este nuevo pacto es en todos los sentidos superior al pacto que le fue dado a Moisés en el Sinaí. Para esto invito, ahora no voy a pasar a leer en detalle estos versículos, pero los voy a citar para que los hermanos y los amigos que están viendo este video
los puedan repasar luego. Por ejemplo, Hebreos capítulo número 7, versículo 12, Hebreos capítulo número 7, versículo 18, Hebreos capítulo número 8, versículos del 6 al 7, Hebreos 8:13 y Hebreos 10:9 están diciendo esto que yo les acabo de mencionar, que ahora estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, el cual es el pacto en la sangre de Jesucristo, el cual es el pacto de la fe en Jesús. Es decir, estamos viendo nosotros en todo el libro a los Hebreos que se exalta a Jesucristo por encima de todas las cosas, para que se demuestre la superioridad de Jesucristo por sobre todo. Él es mayor que todos, es lo que nos está diciendo el libro a los Hebreos. También es muy importante, cuando nosotros vamos a interpretar el texto de Hebreos capítulo número 8, ver que hay un discurso que se está manejando que abarca tanto los capítulos número 1 como el capítulo número 2 de Hebreos. Ese texto de Hebreos 1:8 está inmerso dentro de un discurso que viene desde el verso 1:1 hasta el verso 2:18. Y en esos dos capítulos del libro de los Hebreos se nos está diciendo algo importantísimo acerca de Jesucristo. Y es que se nos empieza a revelar su identidad, se nos revela quién es Él, se nos revelan muchas cosas acerca de la identidad de Jesucristo. Por ejemplo, se dice que Él es el heredero de todas las cosas que fueron hechas por las manos del Padre. Eso lo vemos en Hebreos capítulo número 1, versículo 2 y en Hebreos capítulo número 2, versículo 7. ¿Y por qué razón es el heredero de todas las cosas que fueron hechas por las manos del Padre? Pues porque Él es el postrer Adán. Recordemos nosotros que cuando Dios hizo al hombre, Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén y los puso a señorear sobre toda la creación. Ahora, se está diciendo aquí en Hebreos 1:2 que Jesucristo es el heredero de todas las cosas, pero también en Hebreos 2:7 dice que todas las cosas fueron hechas por las manos del Padre. Es decir, que Hebreos capítulo número 1, 2 y versículo 2:7 nos están diciendo que no hay ningún otro creador sino el Padre. El que hizo todas las cosas fue el Padre. El Padre no necesitó ayuda, el Padre no necesitó que otro hiciera las cosas por él, sino que el que hizo todas las cosas con sus propias manos fue el Padre. Y el Padre hizo heredero de todas las cosas a Jesucristo. Es lo que nos está diciendo el libro a los Hebreos. ¿Y por qué lo está poniendo como heredero de todas las cosas? Porque Jesucristo es el postrer Adán. Es decir, Jesucristo, como el postrer Adán, viene a recuperar lo que perdió el primer Adán. Entonces, por esa razón, Jesucristo es el heredero de todas las cosas, de toda la creación que fue hecha por las manos del Padre. Estas porciones de la Escritura nos están mostrando claramente que solamente hay un Dios que es el Padre, que el único creador es el Padre. Esto está refutando aquí, estos textos están refutando de una manera frontal al trinitarismo, que dice que un Dios Hijo fue un co-creador con el Padre. La Biblia no habla de co-creadores. Eso es una vulgaridad decir eso. Eso es no entender la palabra de Dios. Eso es ser un ignorante de la palabra de Dios, hablar de co-creadores, cuando la palabra de Dios dice que hay un solo Dios que hizo todo por él mismo, que nadie le ayudó. También esta porción de la Escritura está refutando de manera frontal al arrianismo, porque el arrianismo dice que hubo un obrero maestro que era el que recibía las órdenes del Padre para crear las cosas. Realmente no es así. El texto de Hebreos 2:7 dice claramente que el que creó todas las cosas fue el Padre. Por eso nosotros defendemos con toda franqueza y con todo el rigor. Nosotros estamos hablando claramente lo que dice la palabra del Señor. Fíjense ustedes cómo la verdad de la unicidad salta de una manera tan fácil, de una manera tan clara, de una manera tan diáfana, que uno no tiene que reinterpretar nada. Simplemente tiene que creer lo que uno lee en la Escritura. Hebreos 2:7 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. O sea, ¿quién fue el que creó las cosas? El Padre. El Padre fue el que creó todo. Dios fue el que creó todo y puso al Hijo como heredero de todas las cosas porque el Hijo es el postrer Adán.
Ahora, también vemos nosotros que se dice ahí mismo en el libro de Hebreos capítulo número 1 que Jesucristo es por quien Dios hizo el universo, ¿sí? Nos está mostrando que si no hubiera sido por Jesucristo, si Dios no hubiera tenido en su mente a Jesucristo, Él nunca hubiera creado el universo. Ahí es donde dice, y por quien asimismo hizo el universo. Dice Hebreos capítulo número 1, versículo 12. Es decir, Jesucristo es la razón por la cual Dios creó el universo, todo lo que existe. Esto está relacionado con el anterior, ¿sí? Porque Dios en su plan tenía poner a Jesucristo como heredero de todas las cosas, porque él era porque dentro del plan de Dios estaba que Jesucristo iba a ser el varón perfecto que iba a reinar sobre todos y entonces iba a recibir toda la creación del Padre para sujetarla debajo de sus pies. Entonces él es la razón por la cual Dios hizo el universo. Pero en el versículo 3 encontramos que se dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿De cuál Dios? Pues del único Dios que existe, del Padre. Mire que ahí no está diciendo que el Hijo es el resplandor de la gloria de un Dios Hijo, sino que está diciendo que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Por qué es el resplandor de la gloria de Dios? Porque todo el que vea al Hijo está viendo la gloria de Dios manifestada. El Hijo es el que está trayendo la gloria de Dios manifestada en medio de los hombres. También se nos dice en el versículo 3 de Hebreos, capítulo número 1, que el Hijo es la imagen misma de la persona de Dios. ¿Sí? Está diciendo que es la imagen misma de la persona de Dios. ¿De cuántas personas está hablando Hebreos capítulo número 1? Pues de una sola persona divina. ¿Y quién es esa persona divina? El único Dios. Resulta que el Hijo es la imagen misma de la persona de Dios. Fíjense que no está diciendo que es la imagen misma de un Dios Hijo. Fíjense que no está diciendo que es la imagen misma de otro Dios, sino que de un Dios más grande, como dice el arrianismo, sino que está diciendo que el Hijo es la imagen misma de la persona, hypostasis en hebreo, de Dios. Es Dios mismo mostrándose, dándose a conocer, revelándose a los hombres de una forma en que los hombres lo puedan ver. Recordemos lo que dice allá Juan capítulo número 1, versículo 18, que a Dios nadie le vio jamás, que el unigénito Hijo es el que lo ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque el Hijo es la imagen misma de la persona del Padre, la imagen misma del único Dios verdadero. Entonces, fíjense ustedes todo lo que está diciendo, todo lo que nos dice ese discurso que encontramos en Hebreos 1:1 al 2:18. Sigamos viendo qué más nos dice esa porción acerca de Jesucristo. Nos dice que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. O sea, sustenta todas las cosas. Todo lo que existe es sustentado por la palabra del poder de Jesucristo. ¿Sí? O sea que nos está mostrando aquí que Jesucristo tiene un poder tal que Él puede sustentarlo todo para que todo subsista, para que todo pueda sostenerse. ¿Sí? Lo cual es un atributo único y exclusivo de Dios. Aquí se está mostrando que Jesucristo es Dios mismo. Porque si Él con su palabra puede sustentarlo todo, es porque Él es Dios mismo. Ahora, también se nos dice ahí en ese mismo discurso que Jesucristo es el varón de la diestra de Dios. Dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Eso está demostrando claramente que Él es el varón de la diestra de Dios, como lo vemos en Hebreos 1:3, y los invito a que lo confronten con el Salmo 80:17. El Salmo 80:17 habla de un varón de la diestra de Dios. Nunca se habla de una segunda persona a la diestra de Dios, una segunda persona divina. Nunca se habla acerca de un ángel a la diestra de Dios. Eso no se dice en la Biblia. Por lo tanto, este texto de Hebreos 1:3 y el Salmo 80:17 derrotan al trinitarismo y derrotan al arrianismo, porque ahí se habla claramente de un varón de la diestra de Dios, no de una segunda persona y no de un ángel a la diestra de Dios. También se dice en ese mismo discurso que estamos viendo de los capítulos 1 y 2 que el Hijo es el primogénito de Dios entre muchos más hijos que son llamados sus hermanos y sus compañeros. ¿Sí?
O sea, esto es muy importante porque en Hebreos 1.5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa expresión hoy está hablando del tiempo. Quiere decir que el hijo fue engendrado en un momento específico del tiempo. Y esa porción de la escritura derrota a la herejía del Hijo Eterno, del trinitarismo, porque se está hablando de que el hijo fue engendrado en el tiempo y no en la eternidad. Además, ese concepto de engendramiento eterno es un concepto raro, es un concepto que ni siquiera tiene sentido. Es una contradicción completamente por donde se le mire, una absoluta contradicción, porque lo que es engendrado no puede ser eterno y lo que es eterno no puede ser engendrado. Entonces, aquí se desmantela esa herejía antilógica del Hijo Eterno, porque se está diciendo que el Hijo fue el primogénito. ¿El primogénito entre quién? Entre muchos más hijos, ¿sí? Que son llamados sus hermanos y sus compañeros. Porque fíjese que el versículo 8 dice, el versículo 9 dice, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Sí? Entonces, estamos viendo nosotros acá que se está hablando de unos compañeros del Hijo. Se está diciendo que el Hijo fue ungido con óleo de alegría más que el resto de los compañeros de él. Si nosotros nos ponemos a pensar en este texto desde el punto de vista de los trinitarios, pues ese punto de vista trinitario no le haría ningún bien. Citar ese texto como apoyo a la Trinidad no le haría ningún bien a la Trinidad, porque lo que haría era destruirla y demostrarla como un politeísmo. Si el Hijo tiene compañeros, ¿sí? Si el Hijo tiene compañeros, entonces esos compañeros, ¿qué son? ¿Son dioses al lado de él? No, no tiene ningún sentido. La única forma en que nosotros podemos hallarle sentido a eso de los compañeros del Hijo es viendo, es desde el punto de vista de la encarnación, ¿sí? Estamos viendo nosotros que hay compañeros porque la encarnación produjo a un hombre, al postrer Adán. Entonces, los demás hombres son llamados los hijos. Por eso dice también en Hebreos capítulo número 2, dice que él no se avergüenza de llamarles hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Por eso ahí se está hablando del primogénito, del primero entre muchos más hijos que Dios iba a tener, o sea, muchos más hombres conforme al corazón de Dios. Él es el primogénito que fue engendrado hoy, es decir, cuando empezó, cuando la Virgen María quedó embarazada del Espíritu Santo, que es el Padre del niño, del Espíritu Santo, que es el único Dios. Entonces, en ese momento, Dios pudo decir que él tenía un hijo y ese hijo dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, para que ese hijo fuera el primogénito entre muchos hermanos, entre muchos compañeros. Y finalmente, podemos decir de todo lo que encontramos en Hebreos capítulo número 1 y Hebreos capítulo número 2, que el Hijo es Dios mismo participando de carne y sangre a fin de ser un hijo en todos los sentidos. ¿Quién es el Hijo? Es Dios mismo. ¿Por qué nosotros estamos diciendo que el Hijo es Dios mismo? Pues porque lo estamos leyendo claramente en Hebreos capítulo número 1, versículo 18. Versículo 8, perdón. Hebreos capítulo número 1, versículo 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Es decir, que Hebreos 1.8 nos está diciendo que el Hijo es Dios. ¿Sí? Nos está diciendo que el Hijo es Dios. Y con esta declaración de que el Hijo es Dios, como ya lo hemos dicho, se derrota el trinitarismo, porque ahí no está diciendo que el Hijo es un Dios Hijo, una segunda persona. Ahí no se está diciendo eso. Ahí se está diciendo es que el Hijo es Dios mismo. Ahí también se derrota al arrianismo, porque ahí no está diciendo que el Hijo es un ángel, que el Hijo es un semidios. Y ahí también se derrota de una manera frontal al unitarismo, porque ahí se está diciendo claramente que el Hijo es Dios, no que Él es solamente un hombre, sino que el Hijo es Dios mismo. Fíjense ustedes cómo está tan hermosa aquí la exposición, y es que se está diciendo que el Hijo es un hombre, pero se está diciendo que el Hijo es Dios mismo, que se hizo ese hombre al participar de carne y sangre. Eso es lo que nosotros encontramos en Hebreos capítulo número 2, versículo 14, dice que así que por cuanto los hijos
participaron de carne y sangre, ¿sí? Los hijos, es decir, los hombres, y en este caso se está refiriendo en primera instancia al pueblo de Israel, a los creyentes del pueblo de Israel, que eran los hijos, ¿sí? Pero ya en el nuevo pacto se está extendiendo esta determinación de hijos a lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, donde dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Entonces, aquí está diciendo que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ese que es Dios, porque está diciendo claramente que el hijo es Dios, ¿sí? No está diciendo que es un Dios hijo, fíjense ustedes. Ya ha dicho en el versículo 8 que el hijo es Dios. Y ahora está diciendo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién es él? Pues Dios, porque ya en el versículo 8 se había dicho que el hijo era Dios. Entonces, él también, o sea, Dios también participó de lo mismo para, dice la palabra de Dios, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Es decir, para a través de una muerte en su condición de hombre, ¿sí?, poder dar libertad a toda la humanidad. Porque fíjense ustedes algo aquí muy importante, y es que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Todo el que comete pecado merece la muerte. Pero resulta que Jesucristo no había cometido pecado y sin embargo murió. ¿Murió por qué? Porque llevó sobre sí el pecado de todos los hombres, pero él no había cometido pecado. Es decir, que cuando Jesucristo murió, la muerte de Jesús era una muerte ilegal, porque un santo estaba muerto. Y entonces, por eso dice la Escritura que la muerte no pudo retenerle. La muerte no lo pudo retener. Por eso, a través del sacrificio de un hombre santo, de un hombre sin pecado, quien es Cristo Jesús, quien es el Señor de nosotros, entonces dice la palabra de Dios que por medio de esa muerte se destruyó al que tenía el imperio de la muerte, el cual es el diablo, porque la muerte no pudo retener a Jesucristo. Entonces Jesucristo resucitó y ahora tiene las llaves de la muerte y del Hades para abrir el encierro, la prisión de la muerte y el Hades a los que crean en él. Por eso dice que él no se avergüenza de llamarles hermanos a los que creen en él, porque también se vuelven hijos de Dios, se vuelven hermanos de Jesucristo en su condición de hijo, ¿cierto? Porque Jesucristo en su condición de hijo es nuestro hermano primogénito, nuestro hermano mayor, pero Jesucristo en su condición de Dios ilimitado, como el Espíritu ilimitado, él es nuestro Padre. Entonces estamos viendo nosotros acá que en esa condición de hijo, él es nuestro hermano primogénito, nuestro hermano mayor. Es Dios mismo que participó de carne y sangre para proporcionar un cordero que nosotros necesitábamos, un sacrificio que nosotros necesitábamos para ser libres. Por eso dice la palabra del Señor que los sacrificios de los animales no pueden, sino solamente ocultar o cubrir más bien el pecado de los hombres, pero el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la sangre derramada por él sí vino a quitar de en medio el pecado de los hombres que crean en él. Entonces, por esa razón nosotros damos cuenta que Jesucristo es superior y su mensaje es superior a cualquiera de las cosas que han sido reveladas anteriormente a la humanidad. En Cristo Jesús nosotros tenemos la consumación de la revelación divina. Ahora sí, entonces, vamos a concentrarnos en un momento en el texto de Hebreos 1:8, concentrados en ese texto ya después de haber hecho toda la panorámica que era necesaria para poder llegar a él. Cuando estamos nosotros viendo el texto de Hebreos 1:8, como les dije, en la versión Reina Valera encontramos que dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, la palabra griega ahí es theos, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cuando estamos viendo esta porción de la Escritura, nos damos cuenta que aquí se está citando al Salmo 45, versículo 6,
que cuando vamos nosotros a ese salmo y leemos esa porción de la escritura, nos damos cuenta que allí dice, tu trono, oh Dios, y la palabra hebrea que se encuentra ahí en esa porción de la escritura es Elohim. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Fíjense ustedes cómo al Hijo se le está llamando Elohim. Y esta porción de la escritura, cuando nosotros la leemos así, en el Salmo 45:6, está derrotando a esa mentira inventada por la Trinidad de que Elohim significa una pluralidad de personas. Porque si Elohim significara una pluralidad de personas, y como llegan algunos trinitarios a inventar todavía más de que Elohim significan 3 personas, pues si Elohim significaran 3 personas, entonces resulta que el Hijo, que es Elohim, sería una Trinidad, lo cual no tiene sentido alguno. ¿Sí? Es decir, aquí nos estamos dando cuenta nosotros cómo la idea trinitaria es derrotada cuando uno va a la escritura y lee lo que la escritura dice. Es que si uno simplemente cree lo que la Biblia dice, uno no puede creer en nada diferente sino a la verdad de la unicidad de Dios. ¿Sí? El Hijo es llamado Elohim, Elohim en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué Elohim? Porque Elohim significa un plural de intensidad referido a Dios, donde estamos diciendo no solamente Dios, sino algo así como diosazo o diosísimo. Es decir, el Hijo es el diosísimo, el Hijo es el diosazo, el Hijo es Dios en el sentido superlativo. El Hijo es el único y verdadero Dios. Fíjense ustedes que ahí no se está mostrando al Hijo como uno segundo, como uno tercero, sino que se está mostrando al Hijo como el único y verdadero Dios. Fíjense que ahí tampoco se está diciendo que el Hijo es un Dios menor, que el Hijo es un Dios más pequeño, como lo dicen los arrianos. No, ahí no lo está diciendo de esa manera. Ahí se está diciendo que el Hijo es Elohim, el único y verdadero Dios. ¿Y qué se dice del Hijo? Que el trono de él es eterno y para siempre, que cetro de justicia es el cetro de su reino. Hay algo más aquí que vale la pena revisar, y es que cuando nosotros vamos al Salmo 45, porque es bien importante ir al Salmo 45, ya que estamos analizando el versículo 8, precisamente porque el versículo 1:8 de Hebreos es una cita directa de ese Salmo, del Salmo 45, versículo 6. Pero cuando nosotros vemos el capítulo 45, resulta que el capítulo 45 de los Salmos, en los versículos del 1 al 2, fíjense ustedes cómo empiezan. Dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo según el Salmo 45, versículos del 1 al 2? Según el Salmo 45, versículos del 1 al 2, el Hijo es el más hermoso de los hijos de los hombres. Ese texto, esa porción de la escritura, está derrotando al arrianismo. ¿Por qué está derrotando al arrianismo? Porque no está diciendo que es el más hermoso de los ángeles, no está diciendo que es el más hermoso de los semidioses, sino que está diciendo que el Hijo es el más hermoso de los hijos de los hombres, es decir, es un varón, es un hombre, y es el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Por qué razón es el más hermoso de los hijos de los hombres? Pues porque la santidad y la pureza están en él, ¿sí? Están en él por ser el postrer Adán, el varón perfecto. También esta porción de la escritura está derrotando por completo al trinitarismo, porque esta porción de la escritura no está diciendo que el Hijo es la segunda persona divina o una persona hermosa de segunda persona divina, sino que está diciendo que el Hijo es el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero a la vez, nosotros estamos viendo que ese mismo Salmo 45 está también diciendo que el Hijo es Elohim. O sea, que el Salmo 45 nos está diciendo dos verdades fundamentales. Primera, que el Hijo es el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero segundo, que el Hijo es Elohim, es el único y verdadero Dios. Entonces, ¿cómo se reconcilia eso de que el Hijo es un hombre, pero que el Hijo también es Dios?
pues se reconcilia con la verdad bíblica de que el único Dios fue manifestado en carne. Algunos trinitarios han llegado a dejar volar su imaginación porque leen que en Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Y ellos creen que hay un Dios diciéndole a otro Dios. Eso es una cosa que realmente raya en el politeísmo, raya en el triteísmo, porque si una persona divina pudiera hablar así de otra persona divina, realmente eso ya lo que está haciendo es separarlos y mostrar que son dos identidades y dos mentes completamente diferentes, al punto que se pueden conversar de esa manera. Oye, hijo, tú eres Dios también, tú también eres Dios. Si están hablando de esa manera, eso realmente ya raya, realmente es en una idea completamente politeísta. Pero quiero mostrarles que cuando nosotros hacemos una traducción literal de esos versículos, nos damos cuenta que eso del Hijo dice, ese dice, o él dice, más del Hijo él dice, o del Hijo dice, eso no se encuentra en el griego original. Aquí tengo una transcripción literal desde la versión de el interlineal de Francisco Lacueva, donde vamos a leer cómo es que se encuentra allí. Dice, mas respecto al Hijo, el trono de ti, oh Dios, por los siglos de los siglos, y la vara de la rectitud, vara de la realeza de ti. Es una traducción literal, muy literal, bastante literal, tomada desde la traducción del interlineal de Francisco Lacueva. Es decir, que nosotros estamos viendo que en Hebreos capítulo número 8 la expresión dice realmente no se encuentra. O sea que esto también anula ese pensamiento trinitario de que un Dios le está diciendo a otro Dios, lo cual raya en el triteísmo. ¿Sí? Más bien, lo que está haciendo el escritor a los hebreos es citar al Salmo 45, al escritor del Salmo 45, o citar al Salmo 45. Y entonces el escritor de los hebreos está diciendo más respecto al Hijo, encontramos que el Salmo 45 dice, el trono de ti, oh Dios, por los siglos de los siglos, y la vara de la rectitud, vara de la realeza de ti. ¿Sí? O sea que estamos viendo nosotros que ese dice realmente sobra, no se encuentra en el texto sagrado, lo han colocado los traductores. Más bien lo que dice es más respecto al Hijo, como una cita, como una memoria de que eso lo dice el libro de los Salmos, específicamente en este caso, el Salmo 45. El Hijo, el más hermoso de los hijos de los hombres, el rey al que el Salmo 45 dirige el canto, ¿sí? El Hijo es un varón que ejerce el reinado con rectitud, donde dice cetro de equidad, se puede traducir como lo vemos acá en esta versión literal, se puede traducir como una vara de rectitud, una vara recta, es decir, que el Hijo juzga con verdadera justicia, que el Hijo juzga con verdadera equidad, que el Hijo juzga con verdad, no como juzgan los jueces del mundo que no lo hacen con la completa rectitud, porque el Hijo conoce los corazones de los hombres, porque el Hijo es el Rey, el varón perfecto que reinará sobre la humanidad. Él es el postrer Adán. Para concluir, Hebreos capítulo número 8 está en consonancia con lo que nosotros encontramos en el libro al Apocalipsis, en el capítulo número 22, que en ese último capítulo está hablando acerca del reinado eterno de nuestro Señor Jesucristo, que va a reinar por toda la eternidad. Por eso se dice, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Y como lo dice el Salmo 45, también tomado desde una versión literal de la Biblia estugartensia que tengo acá, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y perpetuo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Por qué razón se dice así? Porque el Hijo, Dios manifestado en carne,
va a reinar sobre los hombres por toda la eternidad en su manifestación en carne a través de un cuerpo glorificado, donde va a establecer su justicia en unos cielos nuevos y una tierra nueva donde mora la justicia, donde siempre Él juzgará con rectitud y donde los santos estarán para siempre con Él. La palabra de Dios nos muestra en Apocalipsis capítulo número 22, versículo 3 al 4, que Dios el Padre y el Cordero son uno y el mismo ser. Porque se dice que en la Nueva Jerusalén habrá un solo trono para Dios y el Cordero. Un solo trono, no dos tronos, como pintan los trinitarios en sus cuadros, de la Nueva Jerusalén, donde son capaces de pintar dos tronos, desobedeciendo la Biblia, cuando la Biblia habla de un solo trono. También como muchas veces lo pintan los arrianos, donde pintan dos tronos, uno para el Dios grande y uno para el Dios pequeño. No, la Biblia dice que habrá un solo trono para el Dios y el Cordero, porque Dios y el Cordero son uno y el mismo. Incluso Dios y el Cordero se dice que tienen un solo rostro, un solo nombre, y se dice que sus siervos le servirán en singular. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo número 22, versículos del 3 al 4. Dice, y no habrá más maldición. ¿En dónde? En la Nueva Jerusalén, que está asentada sobre unos cielos nuevos y una tierra nueva donde mora la justicia. Dice, y no habrá más maldición. Y el trono, un solo trono, de Dios y el Cordero estará en ella. Dice, y sus siervos le servirán. Le servirán, está hablando en singular, pero se está refiriendo a Dios y al Cordero, porque Dios y el Cordero son uno solo, uno y el mismo. ¿Sí? Por eso dice, le servirán, no dice les servirán como si fueran dos individuos diferentes, sino que Dios y el Cordero son un solo, un mismo y único individuo. Dice, sus siervos le servirán. Dice, y verán su rostro. ¿Cuántos rostros? Uno solo, un rostro. Porque Dios y el Cordero tienen un solo rostro, ya que Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el que ve a Jesús, en realidad está viendo al Padre de la única manera en que el Padre deseó ser visto por los hombres por toda la eternidad. Dice, verán su rostro. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué dicen ustedes que le muestra al Padre si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Cierto? Por eso dice, y verán su rostro y su nombre, está hablando de Dios y el Cordero, pero dice que Dios y el Cordero tienen un solo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Pues ese nombre es Jesús, el nombre sobre todo nombre. Dice, su nombre estará en sus frentes. Entonces nosotros vemos aquí el cumplimiento de Hebreos, capítulo número 1, versículo 8, donde dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Cómo el trono del Hijo puede ser un trono eterno? ¿Cómo el trono del Hijo puede ser un trono para siempre? Porque Dios decidió habitar entre los hombres, manifestado en carne. Ahora, después de resucitado, tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo humano glorioso, un cuerpo humano glorificado. El trono del Hijo es el mismo trono del Cordero, pero también es el mismo trono de Dios entre los hombres, porque el Hijo es Dios mismo manifestado en carne, porque así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para ser un hijo en todos los sentidos. Ahora, Dios tiene un cuerpo humano glorificado y dice la Escritura que nosotros también vamos a tener un cuerpo humano glorificado como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo parecido, un cuerpo glorificado al cuerpo humano glorificado que tiene nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros entremos al reino eterno y se cumpla esa palabra que dice, lo coronaste de gloria y de honra. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Lo que dice el Salmo 8, lo coronaste de gloria y de honra, todo lo pusiste debajo de sus pies, porque el hombre va a ser coronado de gloria y de honra cuando reciba su cuerpo glorificado, y los hombres van a ser coherederos de toda la creación de Dios, coherederos con Cristo, de toda la creación que Dios puso en las manos del Hijo, del varón perfecto. El Hijo, por esta razón entonces, es la razón por la cual Dios hizo el universo, porque el deseo de Dios de haber creado todo es llegar
al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, a los cielos nuevos y a la tierra nueva donde mora la justicia, donde Dios mismo habitará con los hombres, donde Dios mismo estará con los hombres, manifestado en carne, para estar con nosotros para siempre. Por eso dice la Escritura, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta escritura de que ellos verán a Dios derrota al unitarismo, porque el unitarismo dice que a Dios no le pueden ver, pero la palabra de Dios dice que sí le van a poder ver a Dios. ¿Cómo le van a poder ver? Pues manifestado en carne. Y así, de esa manera, el Señor va a estar para siempre con nosotros. Por eso el trono de Dios y el Cordero es también el trono del Hijo y es también el trono del Padre. Por eso Jesucristo dijo, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A dónde se sentó el Hijo? En el trono del Padre. ¿Sí? No en otro trono, no en un trono distinto, sino que el Hijo se sentó ¿en dónde? En el trono del Padre. Y entonces cuando nosotros veamos al Hijo sentado en el único trono que estará por la eternidad, sabremos que ahí, en ese trono, están el Padre y el Hijo, porque el Hijo es Dios mismo manifestado en carne.